lo que es el objetivo el día de hoy, ya jóvenes 16 de octubre del año 2021, con lo que es el objetivo de la clase. Y realmente el objetivo es que el estudiante pues tenga las nociones básicas, ¿verdad?, de lo que es el contrato atípico, conocidos como el contrato de rating, contrato de leasing, el contrato de know-how, sus diferencias y aplicaciones legales. Déjame decirte que, o recordarte mejor dicho, de cuándo es un contrato típico y cuándo es un contrato no típico. El contrato no típico es aquel que no se encuentra, ¿verdad?, regulado dentro de las normas jurídicas. Es decir, pues estos contratos no los vamos a encontrar establecidos dentro de lo que es el Código de Comercio. Entonces, ¿por qué no? ¿O qué vamos a hacer? Bueno, van a ponerse las partes de acuerdo para poder venir y establecer ciertas formalidades, por decírtelo así. Aunque también hemos dicho, ¿verdad?, en nuestra primera clase que hay algunas cosas de que nos vamos a regir por el Código Civil. Por ejemplo, cuando nuestro contrato pase de cierta cantidad de recuerdos, entonces este contrato pues debe inscribirse, ¿verdad?, en lo que es el Registro General de la Propiedad. Y cuando es un contrato típico, cuando está regulado en el Código de Comercio, están sus normas establecidas, sus requisitos, sus formas. Entonces, todo lo encontramos básicamente regulado en lo que es el Código de Comercio, decreto 2-70, ¿sí? Pero estos contratos que vamos a ver el día de hoy, pues ninguno está regulado en lo que es el Código de Comercio. Entonces, luego de haber dicho lo anterior, ¿verdad?, y haber recordado lo que es un contrato típico y un contrato no típico, pues pasaremos a empezar a dar lo que son nuestras clases o nuestros contratos del día de hoy. Bueno, empezaremos hablando del contrato de rating, o también conocido como el contrato de arrendamiento mercantil, ¿sí? Entonces, recordemos que hay un contrato, pues me dirás, hay un contrato de arrendamiento en civil. Sí, exactamente, pero pues no nos vamos a dejar guiar por el contrato civil que está en el Código Civil, ya que pues es un contrato mercantil, ¿sí? Empecémoslo a estudiar y evaluar para devenir y pues sacar nuestras propias conclusiones. Tenemos, ¿verdad?, que el contrato de rating o contrato de arrendamiento mercantil es un contrato de arrendamiento operativo, ¿verdad?, de bienes muebles e inmuebles. ¿Qué son bienes muebles, jóvenes, y bienes inmuebles? Los muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro sin el menoscabo de o que puedan ser lastimados, ¿verdad?, según lo que nos indica ahí pues nuestro Código Civil. Pero los bienes inmuebles son aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, son bienes inmuebles. Normalmente, pues nos indica, ¿verdad?, vehículos y equipamiento industrial, en el cual el propietario del bien, la sociedad de rating, pues cede, ¿verdad?, los derechos de uso a la empresa que contratante durante un plazo de un tiempo, o sea que van a poner un tiempo establecido, ¿sí? 2 años, 1 año. Entonces, a esto pues nos indica, ¿verdad? Y a cambio de una cuota de arrendamiento pactada que incluye el mantenimiento necesario, ¿verdad?, durante la duración de este contrato.
no incorpora la opción de compra. Su finalidad no es llegar a realizar la adquisición o inversión. Es revocable en cualquier momento, aunque generalmente contempla una falta de negociación. Bueno, aquí en esta diapositiva, jóvenes, vamos a ver de que me establece, ¿verdad?, de que el contrato de arrendamiento es cuando una persona va a arrendar. Normalmente, pues me indica, ¿verdad?, que son vehículos o equipamiento industrial, ya sea bienes muebles o inmuebles, ¿sí? Por un plazo de tiempo, el cual pues las personas lo estipulan, ¿sí? Y a cambio, dijimos, de una remuneración, o sea, aquí también nos da la característica de que va a ser oneroso, porque va a haber una remuneración. Igual dice, no es, lo hacemos con el objetivo, dice, ¿verdad?, de querer comprar, de querer adquirir este bien, sino simplemente lo hacemos con la finalidad, pues, de venir y obtener esto por un tiempo, ¿sí? Igual, pues, tú me dirías, con lo de, como habíamos dicho, ¿verdad? Es cuando yo vengo y alquilo este tipo de materiales, mi objetivo pues realmente no es el apoderarme o el adquirir definitivamente este producto o arrendamiento operativo. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que dice incluso en esa diapositiva que su finalidad realmente, ¿verdad?, no es llegar a adquirirlo. Entonces, si yo te preguntara o viniera, ¿verdad?, en el examen, ¿será que la finalidad, cuál es la finalidad del contrato de rating o contrato de arrendamiento mercantil? Bueno, es no adquirir su inversión o su adquisición, no tenerlo con el objeto de venir y adquirirlo para mi compra, ¿sí? Entonces, y dice que también hay otra característica que puede ser revocable en cualquier momento. O sea, yo puedo venir y decir, miren, ya no deseo tener este contrato. Pero, ¿qué pasa? Dice, se va a contemplar, ¿verdad?, una pequeña falta de negociación porque habíamos pactado. Es decir, que también este contrato pues nos da la característica que va a ser por escrito, es decir, va a ser formal porque nos está hablando o nos está diciendo, ¿verdad?, acerca de que se va a contemplar una falta. A la hora pues de contemplar esta falta, pues también me está diciendo, mire, es de carácter formal, ¿sí? Entonces sería uno de los elementos entonces. Continuemos entonces con nuestro contrato de rating o contrato de arrendamiento mercantil. Bueno, tenemos también otra definición, ¿verdad?, del contrato de rating o contrato mercantil, en el cual pues, nos dice que es un contrato por el cual existe, ¿verdad?, una relación entre dos partes, mediante el cual se obligan de manera recíproca y por un tiempo determinado la cesión de un bien o servicios, quedando obligada la parte aprovecha la posición a pagar un precio determinado. Bueno, aquí me dice esta definición. Mire, es un contrato en el cual van a ser dos partes. Una se obliga a dar y la otra se obliga también a pagar por este servicio, por un plazo o un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, aquí quedamos obligadas ambas partes. Igual, entonces aquí me está dando la característica de que es bilateral, porque van a haber obligaciones recíprocas para cada una de las partes. Entonces, continuemos.
Y también tenemos las características siguientes de este contrato, ¿verdad? Que estamos observando, que es el de rating o el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Entonces, continuemos con nuestras características. Dice que es un contrato mercantil, ¿verdad? Y civil. Porque se califica como un contrato de arrendamiento empresarial. Realmente, pues, podemos ver que dicho contrato, ¿verdad? Se encuentra o podemos estipularlo como tú me podrías decir, mire, licenciada, pero entonces quiere decir de que este contrato aparece en el Código Civil y en el Código de Comercio, sí, pero con características diferentes, ¿verdad? En el cual, pues, nos interesa más que todo a nosotros en esta oportunidad estudiar qué mercantil. Es por eso, ¿verdad? De que el día de hoy pues nos vamos a enfocar a lo que es lo mercantil. Bueno, entonces dice que es de carácter oneroso. ¿Por qué es de carácter oneroso? Vamos a ver. Ya te había explicado, ¿verdad? Ajá, muy bien. Es de carácter oneroso porque van a haber unas prestaciones, ¿sí? A las cuales pues se obliga la compañía arrendataria. Se compensan, ¿verdad? Con el precio que satisface el arrendatario, ¿sí? Es decir, yo como empresa pues voy a arrendar ciertas cosas, industrias, pero voy a pedir a cambio una remuneración, un costo, ¿sí? El costo pues lo van a estipular las partes y pues si ambas partes están de acuerdo pues también se va a perfeccionar. Y entonces ahí pues entra lo que es el consentimiento. Es conmutativo desde el mismo momento con la conclusión del contrato de rating. Es posible determinar lo que son las prestaciones respectivas de cada una de las partes, sin que éstas pues dependan de suerte. Es decir, bueno, en este contrato conmutativo vamos a determinar cuáles son nuestras prestaciones respectivas de cada una de las partes, tanto del que está entrando como del que está recibiendo. Bueno, es por escrito, pero no formal. Dice que lo vamos a realizar por escrito, ¿sí? Pero no va a llevar tantas formalidades como otros contratos en la cual, pues, realmente hemos visto que llevan formalidades, pero no tanto. Este contrato no va a especificar, ¿qué te dijera yo? Principalmente se va a enfocar en las generalidades, en las, por decírtelo así, porque como dijimos anteriormente, pues va a haber unos gastos. Esto también incluiría aquí el plazo que también nos está hablando de que este contrato pues lleva un plazo determinado. Entonces nos dice, mire, este contrato pues llevaría las generalidades de las partes, ¿sí? El plazo estipulado, el precio estipulado, porque no va a ser gratuito. Sí, entonces, ciertas características, pero que realmente no va a ser tan de carácter formal. Pero dice que puede hacerse, ¿verdad?, en escritura pública o documento privado. Es un contrato atípico, innominado o irregular. No se encuentra, dijimos, regulado o no se encuentra aplicable a lo que es nuestro Código de Comercio. Es consensual y real, porque se perfeccionan realmente por el simple consentimiento de las partes. Es decir,
yo me voy a poner de acuerdo con la compañía para poder venir y arrendar estos operaciones industriales. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo en la negociación, el plazo, en qué documento lo vamos a realizar. A la hora de que nosotros pues ya nos pongamos de acuerdo y lo perfeccionemos, sí, entonces pues se está llevando a cabo lo que es la característica de consensual. Lo estamos perfeccionando y lo vamos a llevar también de manera bilateral, ¿verdad? Porque ambas partes pues nos vamos a comprometer. Entonces van a haber obligaciones, pero también van a haber derechos recíprocos. La compañía se va a obligar a entregarme estos equipamientos y yo pues me voy a encargar de venir y pagar una cuota establecida, la cual establecimos ambas partes. Este tracto sucesivo. Bueno, ¿cómo se entrega la cosa al momento de arrendar? De igual manera, pues se debe entregar al momento de devolver. Bueno, el hecho de que dijimos en la primera diapositiva de este contrato de rating, pues no me voy, mi objetivo realmente no es aprovecharme o quedarme con esta adquisición, es simplemente venir, ¿verdad? Y que esto pues solo lo voy a ocupar con cierta finalidad, por cierto tiempo, ¿sí? Porque solamente lo voy a alquilar por un plazo, por un tiempo. Entonces, a la hora de venir y de que yo tengo que venir y entregarlo, pues se convierte en un tracto sucesivo. Primero me entregan y luego, pues de igual manera, yo tengo que entregar la devolución de la cosa. Podríamos poner, tal vez sería, ¿verdad? No valdría, pero para que tú me vayas entendiendo, yo quisiera, vamos a ponerlo de esta manera y luego lo vamos a trasladar de la otra manera. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, yo vengo y alquilo una casa, ¿sí? ¿Qué pasa? Mi finalidad no es venir y quedarme, adueñarme de esa casa. Es venir y estar por un tiempo estipulado. Igual es este contrato, solo que es en contrato mercantil, ¿sí? Y pues hemos visto, ¿verdad?, de que es ciertas operaciones industriales, ¿sí?, de comercio. Entonces yo voy a venir, voy a arrendar eso, pero también en un cierto tiempo lo voy a entregar. Es principal, dice que subsiste por sí solo. Realmente pues no tiene necesidad de otro contrato, sino que él mismo tiene sus propias reglas, ¿sí? Sus propios, te dijera, sus propias, no son normas porque no está establecido, pero lo establecen las partes. Entonces no va a venir a otras personas y van a decir, mire, estipulen esto, estipulen. No, dice que ambas partes pues van a venir y a decir, mire, vamos a perfeccionar nuestro contrato y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces las características son contrato mercantil y civil, oneroso, conmutativo, por escrito pero no formal, atípico, innominado o irregulado, consensual y real, bilateral, es de tracto sucesivo y también principal. El contrato de rating, o arrendamiento mercantil tiene ciertas modalidades, ya sea de arrendamiento, de prestación de servicios o arrendamiento de obra o locación de obras. Entonces yo considero que aquí pues no hay, es un contrato de arrendamiento, pues hemos estado hablando de arrendar, ¿verdad? De adquirir algún bien, pero solamente
por un plazo de tiempo, ¿verdad? La prestación de servicios, pues es cuando venimos y nos prestan nuestros servicios nos prestan los servicios, sí, a cierta empresa. Y el arrendamiento de obra o locación, pues cuando están arrendando lo que es la obra. Estas son las tres modalidades. Entonces, aquí vamos a terminar casi lo que es las características. Es contrato mercantil y civil oneroso, conmutativo por escrito, pero no formal, atípico, innominado o irregulado, consensual y real, bilateral, de tracto sucesivo, principal. Sus modalidades son arrendamiento, prestación de servicios y arrendamiento de obra o locación de obras. Vayamos aquí los elementos, ¿verdad?, del contrato, pues son personal, real y formal. El contrato, pues, personal dice que es el arrendador y el arrendatario. El arrendador, pues, va a ser la entidad, o sea, la empresa, la compañía, quien nos permita, ¿verdad?, el venir y prestarnos, darnos esto. O sea, es venir, es decir, es quien cede, ¿verdad?, el uso y disfrute de la cosa. Mientras que, por otra parte, el arrendatario es el usuario. Es quien adquiere ese disfrute o goce. También tenemos el elemento real. Y este, pues, está subdividido en lo que es el coste, utilización y el plazo. Aquí, pues, lo resumimos, ¿verdad?, de que esto se divide en lo que, o podríamos entender que el elemento real, pues, pueden ser todos aquellos objetos realmente de arrendamiento, todos aquellos bienes no fungibles, podría ser por una parte. Recordemos cuáles son aquellos bienes no fungibles que están en el artículo 454, si no estoy mal, por favor, verifiquen en el Código Civil. ¿Sí? Y dice, excepto, ¿verdad?, aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos personales. El precio también podría ser que pueden ser en dinero o en cualquier otra cosa equivalente. Por ejemplo, lo que es el cheque o por medio de depósito bancario. Bueno. Y también tenemos lo que es el escrito o el formal, el elemento formal. La forma, ¿verdad?, del arrendamiento es libre, salvo disposiciones especiales, y que pues debe de celebrarse por plazo fijo o determinado, pero existen también por plazo indefinido. Bueno, en este elemento que es el formal, pues nos indica, ¿verdad? Mire, se puede arrendar. El arrendamiento es libre, realmente no le puede poner ninguna disposición, pero también puede ponerle algunas disposiciones especiales o ciertas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, puede celebrarse, ¿verdad?, aún con plazo fijo determinado. 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿sí? El plazo que tú deseas. Pero también me indica aquí, miren, lo pueden poner a plazo indefinido. Es decir, licenciada, ¿y cómo le colocamos aquí? Bueno, tú puedes poner en este contrato indefinido, la palabra indefinido, o simplemente si tú no le colocas, ¿verdad?, el plazo estipulado, pues realmente se considera que hay este plazo indefinido. Pero en mercantil, ¿verdad?, lo considerable es ponerle indefinido. Incluso, ¿verdad?, si tú te das cuenta, a la hora, pues, de hacer el contrato de una sociedad, le podemos poner un plazo definido o indefinido a la hora incluso también de hacer nuestras actas. Pero
En este sería específicamente colocar la palabra indefinido. Yo empezaré. Luego también tenemos que puede hacerse en forma escrita, oral, pero por la cantidad y por las formalidades, yo considero que es hoy como ya dijimos anteriormente, pues se celebra por escrito. Sí, para que haya un respaldo recíproco para ambas partes, ¿sí? Entonces, recordemos que muchas veces pues van a llegar comerciantes a tu oficina y tú pues debes respaldar estas oportunidades que se le presentan a tus clientes. Y por también dice no se debe inscribir en el registro nacional, pero es el registro general, ¿verdad? Muy bien. De la propiedad. Cuando se haya pagado por adelantado por más de un año. Recordemos que esto también lo establece, ¿verdad? Nuestro Código Civil. Yo pago un año adelantado, este arrendamiento se tiene que inscribir en el registro general de la propiedad, ¿sí? Entonces, para todos los que están en casita observándome de una manera u otra, pues ahí en el Registro Nacional de la Propiedad tiene que poner registro general, chicos, ¿sí? Esto es para que tomen nota, ¿oyeron? Y se ha pagado por más de un año, ¿verdad? Adelantada. Entonces, porque imaginemos, están pagando, vamos a poner por poco, se está pagando 1,000 quetzales al mes. ¿Cuánto sería en 12 meses, verdad? Es un año, 12 meses. Entonces, se estaría pagando 12,000 quetzales adelantados. Entonces, este contrato dice se tiene que inscribir. ¿En dónde? En el Registro General de la Propiedad. Sí, y pues ya al celebrarse de esta manera, pues debe de ser formalizado por escrito. Entonces, pues los elementos personal, real y formal. El personal, el arrendador, arrendatario. El arrendador, pues la entidad, la empresa. El arrendatario, pues va a ser la persona que arriende. Y el real, el coste, ¿verdad? O el costo, la utilización y el plazo. Y formal, pues tenemos lo que es por escrito. Ventajas del contrato de rating o contrato de arrendamiento mercantil. Tenemos aquí pues varias ventajas, ¿verdad? En el cual pues vamos a estipular una por una y vamos a ir hablando de cada una de estas ventajas. Dice que número 1 permite financiar el 100% de la inversión. Por eso se considera una fuente de financiación empresarial. ¿Sí? Entonces, nos va a permitir que, dice, estar considerando una fuente empresarial. 2, es revocable en cualquier momento. Dice que no tengo que esperar yo, aunque haya una falta ahí, pero lo puedo revocar en cualquier momento. Venir y decir, mire, fíjese que yo ya no voy a querer ya poder realizar este contrato rating. ¿Sí? Entonces, pues vamos a venir y lo podemos hacer revocable en cualquier momento. Entonces, también me indica, ¿verdad? Que es el arrendador va a soportar todo el riesgo, ¿verdad? De la inversión. ¿Sí? Bueno, ya miramos en los elementos quién es el arrendador y el arrendatario. Entonces, ya sabemos quién es la persona que va a soportar realmente este riesgo de lo que es la inversión. D, permite mantener más actualización de nuestros activos al sustituir lo que es la inversión por el gasto del arrendamiento. Es decir, bueno, fíjese que, miren, voy a sustituir estos activos por gastos de arrendamiento. Y también convierte un coste incierto, ¿verdad? Y variable como es el mantenimiento de un coste fijo y
constante. Es decir, yo voy a estar invirtiendo, ¿verdad? Por cierto mantenimiento, por ciertos costos, ¿verdad? Constantemente, ¿verdad? Generalmente a un precio muy competitivo, dado un gran volumen de la empresa de rating. Bueno, dicen que pues voy a encontrar precios competitivos en los cuales van a competir y pues la otra persona que va a dar pues va a tener el derecho de decidir en qué momento, en qué lado pues va a poder adquirir. ¿Sí? Entonces, estas son las ventajas, ¿verdad?, del contrato de rating o contrato de arrendamiento mercantil. Pero dice que siempre tenemos algo bueno, pero también tenemos algo malo. Y esto, pues, no es la excepción en el contrato de rating, ¿verdad?, o contrato mercantil. Y hay ciertos inconvenientes del contrato de rating. Por ejemplo, o vamos a decir los incisos, ¿verdad? Número 1, no se adquiere la propiedad. Dijimos al principio, solamente lo voy a obtener por cierto plazo estipulado en el cual ambas partes pues nos pusimos de acuerdo para poder establecer y poder decidir, miren, lo voy a tomar por 2, 5 años, 10 años. Pero o también lo voy a tomar por tiempo, a la hora que me refiero a de tiempo indefinido, no quiere decir de que yo me voy a hacer propietaria de esto, ¿sí? Sino que puede ser de que yo le coloquemos a este contrato indefinido, pero puede ser que a los 2 o 3 años pues termine, porque recordemos que también es revocable, ¿sí? Entonces, este contrato pues no se adquiere la propiedad. B, hay límites a la utilización. El exceso pues de utilización genera faltas, las cuales cubren, ¿verdad?, con el seguro que conlleva este tipo de renta, en su mayoría los bienes muebles. Entonces hay ciertas como limitaciones para devenir y utilizar. Sí, es decir, va a conllevar pues ciertas, se van a estipular ciertas condiciones, ciertas limitaciones. También tenemos que el mantenimiento es responsabilidad de ¿quién? De la arrendadora, que normalmente contrata talleres oficiales. Es decir, mire, su responsabilidad va a recaer en la arrendadora. Entonces, estos serían los inconvenientes, ¿verdad?, que presenta este contrato de rating o contrato de arrendamiento mercantil. ¿Se puede cancelar el contrato de rating o contrato de arrendamiento mercantil? La respuesta es sí. Observemos el porqué ahora. Sí se puede cancelar, sí, pero hay que tener mucho cuidado porque lo normal es que el contrato incluya cláusulas relacionadas con la cancelación anticipada del mismo. Es decir, podemos haber estipulado ciertas cláusulas, ¿verdad?, a la hora pues de que este fuera cancelado. Y, por ejemplo, una penalización podría ser, ¿verdad? Miren, no se puede pagar o no se va a penalizar si ustedes cancelan este contrato con antes del tiempo. Por ejemplo, teníamos el contrato para 2 años y resulta que lo cancelamos en 9 meses. Entonces, esto está perjudicando, ¿verdad? Entonces, pues puede haber que esto influya. Estas cláusulas, pues, especificarán, ¿verdad?, en qué condiciones se pueden hacer la cancelación del contrato y qué posibles sanciones pueden derivarse. Normalmente, pues, hay 2 realmente consecuencias directas de lo que es la cancelación.
del contrato de rating. Por un lado, tendremos que devolver el bien a la empresa de rating. En el caso que tuviera ciertos daños, que se hubieran ocasionado ciertos daños, pues la empresa podría pedirnos, ¿verdad?, que nos hiciéramos cargo de la reparación de los mismos. Y por otro lado, pues es muy probable que tengamos que pagar una indemnización a la empresa de rating por los daños y perjuicios ocasionados. La cantidad de esta indemnización pues suele estar recogida a lo que son las cláusulas del contrato y suele corresponderse, ¿verdad?, en la que son las cuotas que quedan pendientes para poder pagar lo que es el momento de la cancelación. ¿A qué nos referimos con esto, queridos estudiantes? Bueno, déjame decirte de que, por ejemplo, ¿verdad? Si vamos a ver aquí. Te voy a enseñar. Vamos a hacer de cuenta que este pues es el local, ¿verdad? Yo no sé si lo pudiste ver. Puse ahí el código, ¿verdad? Imaginemos ahí nuestro código, pero digamos que estamos alquilando o estamos realizando el contrato de rating y resulta que yo voy a revocar, ya no quiero el contrato pues lo había plasmado para 2 años, pero lo voy a cancelar en término de 1 año. ¿Qué pasa? Van a mirar 2 cosas. Van a ver, dependiendo si no estipulé ciertas condiciones, si estipulamos entre ambas partes ciertas condiciones, si ese contrato se cancelaría antes, cuáles va a ser, por decirte así, las penalizaciones que voy a obtener. También, si me están observando, jóvenes, por favor. ¿Sí? Bueno, dice que si yo vengo y cancelo antes, como estábamos hablando, pues van a haber 2 cosas que se me pueden dar. Número 1, de la penalización de este contrato. Y 2, también la compañía va a establecer si yo no he ocasionado ciertos daños y perjuicios. Si esos daños y perjuicios o estos daños están en esto, pues lo que yo voy a hacer es venir y pagar, ¿verdad?, estos daños y perjuicios ocasionados. Pero si yo vengo y digo, mire, yo no quiero pagar, ¿te recuerdas que hay un como depósito, sí, podríamos decir, en el cual pues dijimos que se deja mínimo como 1 año, ¿sí? Entonces, la otra parte pues puede cobrar de este dinero adelantado que nosotros dejamos, puede venir y cobrarse esos daños y perjuicios que se han ocasionado en lo que es la empresa o lo que es este clase o tipo de contrato, ¿verdad? Este tipo de arrendamiento. Entonces, pues, pueden venir también y decir, mire, yo lo voy a cobrar del depósito que usted me entregó. ¿Por qué? Porque yo no le he querido pagar. Pero también puede ser de que los gastos o los daños pues sean menores, ¿verdad? Y no vale la pena. Entonces yo prefiero venir y cancelar y pues en la reintegración, si es que en caso pues no fue una también de las condiciones estipuladas en decir, mire, si en caso pues no se cancela antes de tiempo, pues cierto porcentaje queda para la empresa. Continuemos con nuestro contrato, jóvenes. Hablemos ahora de la finalización del contrato de rating o contrato de arrendamiento mercantil.
La finalización realmente de este contrato de rating se produce cuando este expira, el término del mismo, momento en que puede prorrogarse en la mayoría de los casos con un precio nuevo, ¿verdad? O incluso por un bien nuevo. El contrato de rating puede finalizar por incumplimiento, ¿verdad? De alguna de las partes o por decisión unilateral de las mismas. En cualquier caso, pues una vez finalizado el contrato, el bien debe retribuirse a lo que es la empresa de rating. Bueno, dice que al dar por finalizado nuestro contrato de rating, dice que este puede venir y expirar, es decir, por el plazo de 2 años y al terminar el día de hoy, cabal 16 de octubre del año 2021, pues terminó nuestro contrato. Entonces aquí expira, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Día de hoy 16. 1. Yo puedo venir y hacer otra prórroga por otros 2 años, ¿sí? Vamos 2021, 22, 23, el año 2023. Pero dice que también que puedo venir y también me pueden dar, mire, sí se va a prorrogar el contrato, pero ya no va a ser por los 1,000 quetzales estipulados, van a ser 2,000 quetzales. Entonces, desde ese momento, pues ya me está poniendo otro nuevo precio. O también puede ser de que yo ya no vaya a realizar, pues, este contrato de rating con estas personas, con esta empresa, y o también me digan, fíjese que nosotros pues hicimos nuevas instalaciones y tenemos de repente a usted le gusta, le es factible. Entonces, ¿qué pasa? Venimos, lo miramos y decidimos llevar a cabo el contrato de rating o el contrato de arrendamiento mercantil con un nuevo bien, ¿sí? El contrato de rating también puede finalizar por incumplimiento de alguna de las partes o por decisión unilateral de las mismas. Al hablar de la finalización por incumplimiento de alguna de las partes, ya sea porque pues el arrendatario pues no paga, sí, habíamos acordado 1,000 quetzales mensual antes del 5 o del 5 de cada mes y resulta que pues ya se atrasó 3, 4 meses, ¿sí? Entonces pues no se puede continuar. Por decisión unilateral, ya sea del arrendatario o del arrendante. Y estas pues también en cualquier caso, una vez finalizado el contrato, el bien debe retribuirse, ¿verdad? ¿A quién? A la empresa de rating. Entonces, estas son, ¿verdad?, las causas que se puede dar por finalizado el contrato de rating o contrato de arrendamiento mercantil. Bueno, es hora de pasar a nuestro contrato de leasing o contrato de arrendamiento financiero ahora, ¿sí? Entonces, vamos a empezar nuestro segundo tema de lo que es el contrato. Es también, y vamos a ver sus diferencias, ¿verdad?, con el contrato de rating. Empecemos entonces a estudiar lo que es el contrato de leasing. El contrato de leasing o contrato de arrendamiento financiero, pues es un verdadero negocio financiero. Pero en líneas generales podemos decir que es aquel por el cual una de las partes, o sea, el dador, provee a otro, llamado tomador, una cosa mueble o inmueble, para uso mediante el pago de un canon periódico y por un cierto plazo, concediéndole, ¿verdad?, la opción de adquirir la cosa luego del abandono de un mínimo, ¿verdad?, determinado de periodos, mediante el pago de un valor residual establecido de acuerdo a las pautas fijadas
en el contrato, que toman en cuenta pues no solo, ¿verdad?, el valor de esas cosas, sino también el tiempo de su amortización y la cantidad pues ya pagada para el uso. Es decir, este contrato, pues si te das cuenta, en el contrato de rating era cierta negociación que se tenía con ciertos bienes de la industria, mientras que el contrato de leasing, pues aquí podemos observar que realmente es un negocio financiero. Sí, que podemos decir que una parte se va a llamar el dador y otra parte que va a proveer pues se va a llamar el tomador y va a ser pues mediante, ¿verdad?, una cosa, ya sea muebles o inmuebles, para su uso mediante un pago, el cual va a ser periódicamente. Igual me dice, mire, pues puede hacer el plazo por 1 año, por 2 años. O también pues vamos a ir observando si este también nos permite hacerlo de manera indefinida. El contrato de leasing o contrato de arrendamiento financiero. Bueno, el contrato de arrendamiento financiero es por el cual una de las partes, o sea, de las contratantes, o sea, las sociedades, adquiere, ¿verdad?, la sociedad de un bien de equipo. Por lo general, maquinaria, perdón, las partes contratantes, es decir, las sociedades, adquiere la propiedad de un bien de equipo. Por lo general va a ser lo que va a ser maquinaria a su fabricante y lo cede en uso a la otra parte contratante, para sea el arrendatario, financiero o usuario, durante un plazo prefijado a cambio de una cantidad periódicamente. Es decir, miren, le voy a prestar mi maquinaria, pero ¿qué dice? Va a ser, me va a estar dando periódicamente cierta cantidad. Podríamos ponerle, miren, fíjese que va a ser 2,000, 1,500, ¿sí? Vamos a ponerlo así, tal vez por muy pequeño, una pulidora, por ejemplo, porque nos está indicando aquí, ¿verdad?, que por lo general son maquinarias. Entonces ahí ayúdame tú con que si conoces alguna maquinaria grande, pesada, ¿verdad? Entonces dice que la otra parte pues nos va a ayudar a arrendarla y pues nosotros vamos a tener que venir y pagar cierta cantidad periódicamente, ¿verdad?, o al plazo estipulado. Entonces vamos a continuar con nuestro contrato de leasing. Vamos a establecer las características. Va a ser un contrato mercantil y civil. Se califica como un contrato de arrendamiento empresarial. Bueno, es cuando una persona, dijimos, da una maquinaria, algo que nos puede utilizar para nuestra empresa, sí, pero lo da en arrendamiento. Por eso se me viene a mí, por ejemplo, esa pulidora, no sé, alguna máquina que tú tengas ahí en mente, pues ponla como ejemplo, ¿verdad? Y esa empresa pues nos va a servir para venir y arrendarla. Pero esta se convierte ya no en un contrato de arrendamiento como lo estipula nuestro Código Civil, sino que ya se convierte en un contrato de arrendamiento empresarial. Por eso es el contrato de rating, ¿verdad? Entonces, es oneroso. Las partes obtienen un beneficio económico porque la empresa me está rentando este bien que yo voy a empezar a trabajar, pero a cambio de ese arrendamiento pues también quiere cobrar ciertos tributos, ¿sí? Ciertas, pues obtener, porque recordemos que
el hecho de que va a ser una maquinaria, pues no quiere decir de que nunca se vaya a arruinar. Entonces hay que pagar ciertos gastos, ¿sí? Entonces estos gastos pues hay que cubrirlos. Las partes dice que tienen un beneficio económico. Es conmutativo. Las ventajas y obligaciones de las partes contratantes son ciertas y susceptibles de apreciación inmediata desde el momento en que se perfecciona el contrato. Al momento de que yo pues venga, platique con la empresa mercantil, sí, mire, fíjese que lo que yo quisiera es poder realizar o que usted me prestara cierta maquinaria, ¿verdad? Para mi empresa. Entonces, me dicen, mire, es cierto, se la voy a prestar, pero a cambio de cierta remuneración, podría ser 1.500, 2.000 quetzales. Entonces dice que esto pues se vuelve, no solamente se vuelve oneroso, sino que también se vuelve conmutativo. ¿Por qué? Porque van a haber ventajas y obligaciones de las partes contratantes conciertas y susceptibles de apreciación mediante desde el momento en que se perfecciona el contrato. Pero fíjese que pues van a hacer ciertas estipulaciones porque se recuerda que como es maquinaria pues se va a ir desgastando, vamos a aplicar ciertas condiciones, todo. Entonces, pero si ambas partes llegamos a decir, miren, no, está bien, entonces ahí pues se está perfeccionando nuestro contrato. Y también va a ser por escrito, pero no formal. Es decir, el contrato de leasing como el contrato de rating no se formaliza por medio de un documento privado o bien por medio de escritura pública, si fuera sujeto de inscripción, ¿verdad? Esto pues lo podríamos hacer, por un documento privado con firma legalizada ante notario. Y pues por medio de escritura pública, sí, recordemos que a cierto precio nuestro Código Civil pues nos estipula, miren, ustedes tienen que realizarlo e inscribirlo ¿en dónde? En el Registro General de la Propiedad. Es atípico, innominado y irregular. Guatemala realmente es un contrato atípico porque se define en la Ley de Garantías Mobiliarias, pero dice que no está regulado en cuanto a la estructura y sus efectos. En Guatemala es un contrato atípico y se define en la Ley de Garantías Mobiliarias. Entonces, podemos ir a esta norma jurídica de la Ley de Garantías Mobiliarias en Guatemala, ¿sí? Pero dice que ahí pues no nos va a constar lo que son los requisitos, la forma, ¿sí? Pero sí nos indican y dijimos desde el principio que estos tipos de contratos que el día de hoy pues íbamos a estar viendo son atípicos porque no se encuentran regulados específicamente en ninguna parte del Código de Comercio. Si vamos a encontrar ciertos requisitos o ciertas cosas de cómo las podemos ir perfeccionando o regulando, pero no es realmente un contrato de tipo o típico, ¿verdad? De que va a decir, mire, fíjese que lo va a encontrar en este lado y es del artículo tal al artículo tal del Código de Comercio. Y pues solo en esos artículos se va a basar. No. Entonces es atípico porque no se encuentra regulado en el Código de Comercio, aunque podemos ver ciertas definiciones en la Ley de Garantías Mobiliarias. Entonces, es consensual y real porque se perfecciona con el consentimiento de las partes. Ambas partes pues nos ponemos de acuerdo y decidimos decir, mire, sí, vamos a llevar a cabo, ¿verdad?, este contrato. Entonces, en este momento pues lo perfeccionamos. Es bilateral, ambas partes. Bueno, no solo se perfecciona por ambas partes, sino que existe
son dos personas, ¿sí? No solamente es unilateral. Recordemos que si fuera unilateral, fuera una parte, una sola persona, pero nos indica, mire, es de manera bilateral. Ambas partes se obligan a las formas recíprocas. Las partes, pues en el contrato de leasing, pues recordemos que el arrendatario y el arrendador. Igual nos pasaría en este contrato de rating que hay un arrendador y un arrendatario, del cual pues vamos a estar mirando en nuestros elementos. Es de tracto sucesivo. Las obligaciones se van ejecutando durante la vigencia del contrato. Bueno, lo podemos volver a dar una prórroga posteriormente de haber terminado con el plazo estipulado. Sí, y también pues estas se van ejecutando conforme a la vigencia del contrato. Durante, o si dijimos un año, pues durante ese año pues vamos a ir viendo y vamos a ir ejecutando dichas disposiciones. Es accesorio, se da por ambas partes que suscriben el contrato y se obligan recíprocamente, ¿verdad? Y es mixto. Entonces, tenemos aquí nuestras características, ¿verdad? Es un contrato mercantil y civil, oneroso, conmutativo, por escrito, pero no formal, atípico, innominado, consensual, real, bilateral, de tracto sucesivo, accesorio y mixto. Las modalidades del contrato de leasing. Tenemos aquí, estas pues son operativo y financiero. Cuando hablamos de la modalidad de leasing operativo, esta pues nos indica nuestro autor Villegas, ¿verdad? Que este tipo de modalidad es cuando el comerciante, fabricante o importador entrega al tomador un equipo de su propiedad o sobre el cual tiene, ¿verdad?, la disponibilidad jurídica para dar en leasing por un canon periódico durante el término de duración del contrato, debiendo aquí preverse también el derecho de opción de compra a favor del tomador por el precio fijado en el contrato que debe guardar la relación del valor residual. Bueno, ¿qué me está indicando aquí? Es la modalidad de leasing en el operativo. Número uno, pues me indica, mire, fíjese que el comerciante, el fabricante o el importador, pues cuando le entregue a usted el equipo, ¿verdad?, las herramientas necesarias sobre el cual usted va a tener una disponibilidad jurídica. ¿Por qué? Porque como lo estoy haciendo por escrito, ¿verdad? Recordemos que es uno de los elementos, puede ser por escrito. Entonces, dice que en el término de la duración de este contrato, puede ser 2, 3, 4, 5 años, pues va a proveerse también usted del derecho de posición a compra. Es decir, si el fabricante, el comerciante, pues lo quiere vender, el derecho lo voy a obtener yo porque lo estoy alquilando, lo estoy tomando, ¿sí? Entonces, al primero que pueden recurrir va a ser a mi persona para ver si yo puedo tomar con el precio fijado de acuerdo al contrato o pues también ya no guardar esa relación laboral con las partes. Está también el leasing financiero. Este es la intención del arrendatario, es el vencimiento del plazo del contrato, el bien forme parte de su patrimonio. Y el leasing operativo, ¿verdad? El arrendatario solo busca, ¿verdad?, el uso, goce del bien, sin obtener la propiedad. Entonces,
realmente pues en el operativo puede ser de que yo tenga y me diga, mire usted por el tiempo que tiene tenerlo, me dé, pero realmente como te decía anteriormente, pues puede ser de que a mí realmente mi disposición no esté, ¿verdad? El de venir y adquirir estas herramientas o este equipo, ¿sí? Mientras que, como dijimos en el leasing, pues financiero, pues puede ser de que esto sí pueda tomar parte de mi patrimonio. Puede ser que aquí sí yo tenga la intención, ¿verdad? Pero en el operativo, pues me lo hacen saber a mí, puede ser de que yo pueda tomarlo o pueda resistir y decir, miren, realmente mi intención pues no es adquirirlo. Entonces sus características son contrato mercantil, civil, oneroso, conmutativo, por escrito pero no formal, atípico, innominado o irregulado, consensual y real, bilateral, de trato sucesivo, accesorio, mixto. Sus modalidades son operativo y financiero. También contamos aquí, ¿verdad?, con el elemento personal, que es el arrendador, es el financiero, y el arrendatario financiero. El arrendador pues va a ser la entidad, sí, la empresa, y el arrendatario pues va a ser el usuario, quien viene y lo utiliza. Pero aquí tenemos, ¿verdad? El arrendador pues va a ser aquel que se obliga a conceder el uso, goce temporal de los bienes solicitados por el arrendatario y que son propiedad legal del primero. Es decir, pues voy a venir y me van a pertenecer a mí, ¿verdad? Y B, el arrendatario, pues es la persona física, ¿verdad? O moral que tiene, ¿verdad?, el derecho al uso, goce de los bienes solicitados por el que son propiedad del arrendador. Y a cambio se obliga a pagar una renta periódica previamente convenida, responder por los perjuicios que el bien arrendado sufra por cualquier motivo, utilizar realmente el bien conforme a la naturaleza del mismo y el contrato que lo ampara. Es decir, el contrato, pues en el arrendador va a ser la persona, la empresa, la entidad que viene, conceda el uso, fruto y goce, ¿verdad? Temporalmente, ¿verdad? Hay que hacer ahí la aclaración. Va a ser temporalmente, no va a ser definitivamente. Y el arrendatario, pues va a ser el que va a gozarlo, disfrutarlo siempre y cuando esté el contrato de por medio, ¿verdad? Y de acuerdo a las maneras estipuladas en dicho contrato. Recordemos igual que debe de responder por los daños y perjuicios ocasionados al momento que después se entrega este bien. Entonces, pues tenemos ahí, ¿verdad?, el arrendador y lo que es el arrendatario. Los elementos reales del contrato de leasing pues son el coste, la utilización, el plazo, la prima o el pago de la operación de compra. Estos pues los hemos reunido en los siguientes incisos A y B, que son, ¿verdad?, todos los bienes muebles o inmuebles que pueden usarse, ¿verdad?, sin consumirse, son susceptibles de arrendarse, excepto aquellos que la ley pues expresamente prohíbe. Y B, el monto total, ¿verdad?, de la operación o valor total de lo que es el contrato, que es la suma, ¿verdad?, de dinero que el arrendatario se obliga, ¿verdad?, a pagar al arrendador a cambio del uso, goce, disfrute temporal del bien objeto del contrato. Es decir, pues recordemos que vamos a obtener el bien
o los bienes muebles o inmuebles, pero solamente lo vamos a obtener de una manera temporal. Y recordando nuevamente, ¿verdad? Que si ocasionamos daños a estos bienes, pues tenemos que venir y pagar, o sea, resarcir esos bienes y perjuicios, ¿verdad? Entonces, esto pues sería, ¿verdad? Lo que son los elementos reales. Y también tenemos aquí, ¿verdad? Los elementos formales, los cuales están por escrito. Realmente nuestro contrato pues ampara la operación y deberá hacerse por escrito. En Guatemala está dispuesto por las generalidades de la contratación de libre, que es nuestro Código de Comercio, en el cual establece en el artículo 671. Así que por favor verifiquemos, porque puede ser de que me equivoqué. Entonces, para ver de quién ahí viendo, ¿verdad? Es mejor, dice, que estar y quedarnos con la que es la respectiva duda. 671 del Código de Comercio. Y pues nos indica ahí, ¿verdad? Libertad de forma. Entonces, sí están ahí lo que establece en este artículo, ¿verdad? Que hay libertad de forma de cómo venir y a realizar nuestro contrato. Vamos a estudiar ahí, dice, los contratos de comercio no están sujetos para su validez a las formalidades especiales. Cualquiera que sean la forma y el idioma en que se establecen, las partes quedarán obligadas, ¿verdad? De la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en el idioma que español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. Bueno, entonces quiere decir, ¿verdad?, de que sí hay ciertas formalidades, pero en algunos contratos. Pero definitivamente, pues este contrato me da la libertad de establecer la forma de cómo poder escribir. Y es por eso que nos basamos para este contrato. También me dice que el contrato deberá constar por escritura, por documento privado, con firma legalizado o en escritura pública, y que tiene que inscribirse en el registro de garantías mobiliarias cuando también así lo consideremos necesario. ¿Sí? Entonces, continuemos. Nuestros elementos entonces van a ser personal real y formal, personal el arrendador financiero y arrendatario financiero. Y el real, pues el costo, la utilización, el plazo, la prima o pago de operación de compras, y definitivamente pues va a ser formal, va a ser por escrito. Cláusulas que van a determinar el contrato de leasing, van a decir, mire, hasta aquí se terminó. El contrato de leasing puede terminar por A, la finalización del plazo acordado, B, mutuo acuerdo entre las partes, y C, terminación unilateral por el incumplimiento, ¿verdad?, de las obligaciones pactadas. Es decir, bueno, se finaliza, el tiempo fue acordado para 3 años y el día de hoy, 16 de octubre del año 2021, pues se finaliza este contrato. Entonces, hasta aquí nomás llegamos. También puede ser que por mutuo consentimiento de ambas partes. Por X o Y motivo ya no estamos de acuerdo y decidimos, aunque nuestro contrato terminaba en el año 2023, pues mejor lo vamos a terminar en el año 2022. ¿Sí?
Terminación unilateral por incumplimiento de las obligaciones pactadas. Resulta que, pues, yo vine y pacté, ¿verdad? Y fue de manera unilateral, pero la otra parte, pues, no me ha pagado lo estipulado, ya lleva 3 meses y no me paga. Pues voy a dar por terminado mejor el contrato. O puede ser también de que la otra parte, la empresa, pues me diga, mire, fíjese que voy a estar eh, utilizándolo, esto, y entonces, y esto ya sea molesto para mí por X o Y motivo, ¿verdad? Entonces prefiero dar por terminado. Voy a explicar y le voy a decir, mire, fíjese que esto y eso no me gusta, pero prefiero terminar nuestro contrato de leasing. ¿Y cuáles son las diferencias entre el contrato de rating y el contrato de leasing? El contrato de rating es un contrato de arrendamiento por el cual la empresa, ¿verdad?, de rating cede el uso de un bien al arrendatario, mientras que el contrato de leasing es un contrato de arrendamiento financiero por el que la empresa de leasing adquiere el bien de interés de su cliente, ¿verdad? Y después le cede el uso, ¿verdad?, durante cierto tiempo transcurrido, el cual puede devolverlo o ejercitar realmente lo que es la opción o la compra. Básicamente, podríamos decir aquí que la principal diferencia, ¿verdad?, entre el contrato de rating y el contrato de leasing está en que nos permite acceder al uso de un bien durante el tiempo que dure el contrato. El contrato de leasing funciona como un método, ¿verdad?, de financiación que nos permite acceder a un bien costoso de una forma pues más rápida, con la posibilidad de comprarlo al finalizar el contrato, pues un precio residual. Entonces, esta es la diferencia, ¿verdad?, podríamos decir, entre el contrato de rating y el contrato de leasing. El contrato de rating es un arrendamiento, pero de empresas, ¿verdad?, y de uso de bienes del arrendatario, mientras que el contrato de leasing, pues, es un contrato financiero, ¿sí? Entonces, vamos a continuar nuestro contrato, ¿verdad? Nuestro tercer contrato, llamamos el de know-how o contrato de transferencia de tecnología. Sí, este es otro contrato muy importante y también es un contrato atípico que estudiaremos el día de hoy. Dijimos contrato atípico porque no se encuentra realmente estipulado dentro de lo que son el Código de Comercio, aunque como ya miramos, pues hay libertad de la forma, hay manera en cuanto pues venimos y decimos, mire, fíjese que lo podemos estipular de manera escrito, pero hay libertad de redactarlo. El contrato de transferencia de tecnología, know-how, podemos decir, tenemos aquí una definición, tiene por esencia a un saber como conocimiento el conjunto, miren, de experiencias de carácter tecnológico o comercial, respecto de los cuales existe, ¿verdad?, un secreto en cuanto a su obtención. Dicho secreto, empero, no debe de ser observado con excesiva rigurosidad, puesto que puede suceder que el secreto deje, ¿verdad?, de ser tal para el lugar o país del beneficiario del know-how, quien en definitiva pues no tiene acceso a tal secreto y requiere el contrato de know-how para utilizar dicho conocimiento. Es decir, que este contrato, pues, como su palabra lo dice, nos van a dar cierta transferencia de cierta tecnología, ¿verdad?, en el cual pues nosotros no tenemos ni la experiencia
ni el conocimiento adecuado. Además, dice que hay ciertos secretos y el cual, pues, al realizar este contrato con dicha empresa que tienen estos conocimientos, pues nos van a dar a conocer estos secretos, ¿sí? O estas, ¿qué te dijera yo? Estos conocimientos, ¿sí? Los cuales el hecho por el simple que los conozcamos, pues no quiere decir de que los andemos divulgando, ¿sí? Entonces esto también es muy importante, ¿verdad? El contrato de know-how o contrato de transferencia de tecnología es el contrato mediante el cual una entidad transfiere a otra llamada una licencia de uso de maquinaria, aplicaciones industriales o creaciones intelectuales, programas o tecnologías que ha creado en la industria, ¿verdad? Para su uso exclusivo mediante un precio. Es decir, miren, jóvenes, pues aquí va a ir, ¿qué va a ser? Remunerado, va a ser oneroso. Ahí podemos ver la característica, ¿verdad? Que va a ser oneroso. Traducido como el saber hacer. Entonces, volvemos a decir, ¿verdad? Mire, es un contrato por medio del cual la empresa pues me va a transferir cierta licencia, ¿verdad? En el cual pues me va a aplicar ciertos conocimientos intelectuales o cierta tecnología en la cual pues mi empresa pues no lo tiene. Hablemos acerca de las características del contrato know-how o contrato de transferencia tecnológica. Número 1 o inciso A es un contrato consensual. Dice que se perfecciona, ¿verdad?, con el simple consentimiento de las partes. Ambas partes pues nos ponemos de acuerdo, ya que yo, por ejemplo, estoy interesada en ciertos conocimientos intelectuales, ¿verdad? Entonces, tenemos que venir y tomarlo en cuenta, ¿verdad? Es bilateral. Siempre deben intervenir el cedente y el beneficiario. Ambas partes. Yo estoy de acuerdo y la otra parte también, ¿verdad? La empresa que me va a ceder la tecnología como la parte de que en mi caso pues me va a venir y me va a dar, voy a obtener esos conocimientos. Es un contrato de prestaciones recíprocas, pues el cedente transfiere un conjunto de técnicas o conocimientos, ¿verdad? Y el beneficiario está en la obligación de pagar a cambio una prestación económica que muchas veces se le denominará redistribución o regalías. Es decir, bueno, yo voy a estar de acuerdo y ambas partes pues nos vamos a obligar a obtener derechos y obligaciones. Yo le voy a dar, por ejemplo, dice esta empresa, yo le voy a dar a usted la tecnología necesaria, lo cual usted todavía pues no tiene estos conocimientos básicos. Y yo le digo, bueno, está bien, pero a cambio dice que va a haber una retribución, un pago, ¿sí? Entonces esto se convierte de manera onerosa. Va a haber dinero de por medio, no es de manera gratuita. Es un contrato temporal realmente, pues las obligaciones se cumplen dentro del plazo previsto, ¿verdad? Ya que de lo contrario se sujetaría al máximo permitido por el Código Civil. Es decir, vamos a establecer que es un contrato temporal. ¿Por qué? Porque no va a ser definitivo, no se va a adueñar de esto, ¿sí? Entonces va a ser por un plazo, por un tiempo, sí, que yo voy a estar dando o la empresa pues me va a estar brindando esta tecnología y de lo contrario pues se tiene que devolver. Dice que se estaría sujeto, ¿verdad?, a lo máximo permitido que es nuestro Código Civil. Entonces vamos a verificar por el tiempo, pues ya casi ya no nos queda tiempo y todavía nos falta. Yo te invito a que tú puedas ver
y verificar cuál es el plazo. Si no estoy mal, son 10 años, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro curso. Características siempre, ¿verdad? Es un contrato personalísimo, pues la sesión de conocimiento se efectúa mayormente en la que es la capacitación y el adiestramiento del personal de la empresa beneficiaria. No se trata pues realmente de un contrato real, pues no se den bienes, sino técnicas y lo que son conocimientos. También dice que es un contrato innominado, pertenece al ámbito de los contratos modernos, en estrecha relación con el avance tecnológico. Entonces me dice, mire, fíjese que no es realmente un contrato pues que esté muy antiguamente. No, mire, me dice, es un contrato que está recientemente, ¿verdad? Es un contrato de tracto sucesivo, toda vez que la prestación esencial al beneficiario es de pagar periódicamente, ¿verdad?, la cantidad dineraria al cedente o al dador know-how. Entonces, estas son nuestras características, ¿verdad?, de lo que es el contrato de know-how y o contrato de transferencia. La naturaleza jurídica del contrato de know-how o contrato de transferencia dice que está dada por la similitud de otros contratos, compraventa, locación de servicios o de otra obra, sociedad y arrendamiento. Y por la falta de regulación legal permite, ¿verdad?, la aplicación por analogía de las normas que respectivamente pues regulan a estos contratos. Sin embargo, pues dice que ello no es exacto, ¿verdad?, debido a que la similitud no indica, ¿verdad?, la acepción de este contrato que otras figuras pues distintas. Ciertas peculiaridades que la hacen diferenciar de otros contratos. Además, la falta de regulación no indica la aplicación de normas destinadas a contratos específicos. Al contrario, se debe impulsar la necesidad de legislar específicamente al contrato de transmisión de know-how. Entonces, estas son, ¿verdad?, la naturaleza jurídica del contrato de know-how o contrato de transferencia tecnológica. Sus elementos, ¿verdad?, del contrato de know-how, personal, real y formal. Vienen siendo los mismos que el contrato de leasing, el contrato de rating. Entonces, pues aquí vamos a tratar de que el cedente o el licenciante pues es la entidad, es la empresa que nos brinda, ¿verdad?, estos servicios de tecnología. El cesionario es el usuario, es la persona que va a adquirir este servicio. El real es el objeto de la transferencia, ¿verdad? El acuerdo de confidencialidad o secretividad. No podemos venir, el hecho de que pues nos vamos a tener este contrato no quiere decir que yo voy a poder andar divulgando. Tenemos que tener cierta mejor digámoslo así, cierta confidencialidad. ¿Sí? El plazo estipulado, y recordemos que no puede ser mayor al cual está establecido en el Código Civil. Las regalías va a ser el costo. Y al formal pues va a ser por escrito. Es cuando nos dan la licencia para poder seguir viniendo nosotros y actuar. Tenemos ya ahora nuestras preguntas, ¿verdad?, de nuestra semana número 14, ¿verdad?, de nuestro curso de Derecho Mercantil 3. Pregunta número 1. ¿Cuál es la diferencia principal entre el contrato de rating y el contrato de leasing? Ahí se me olvidó, pero yo al hacerles llegar las diapositivas, yo se lo voy a colocar, ¿vieron? Pero es el contrato de leasing. ¿Qué es un contrato de know-how? ¿Qué es un contrato atípico?
Pregunta número 4. ¿Qué es un contrato de arrendamiento de obra? Y pregunta número 5. ¿A qué se refiere un contrato mixto? Entonces, estas son nuestras 5 preguntas, sí, correspondientes ya a la semana número 14. No es 13, chicos, es número 14 ya. Ya llevamos entonces 2 semanas para poder venir y empezar a estudiar nuestro final. Entonces, no me queda más que agradecer tu fina atención, que Dios te bendiga y que tengas un excelente fin de semana. Bendiciones.